Hola, hola, bienvenidos a Cómo hacer mi tesis paso a paso, José López. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con un tema bastante interesante para todos aquellos que son docentes y también para quienes están en estos momentos pues colaborando con la educación de los niños y niñas desde el hogar. Puedan ser los padres o puedan ser los cuidadores, inclusive puede ser personal contratado para esa finalidad. Hoy en día, dada la situación, los niños en muchos lugares no se han reintegrado a las instituciones educativas de manera presencial. Y entonces esa presencialidad que hace falta, y porque hace falta de verdad, porque no es nada igual a la interacción humana, directa, ¿no? Como se dice, ¿no? Pura y dura. La presencialidad lleva una interrelación humana, como no tendría jamás la capacidad de hacerlo virtualmente. O sea, la educación virtual ha tenido mucho auge y ha prosperado muchísimo, pero siempre hará falta ese complemento de la presencialidad y de la interacción directa, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es los nuevos enfoques de la didáctica moderna, ¿sí? Muchos están en sus hogares y no saben cómo llegar de manera adecuada al niño o a la niña, porque no todos tenemos una preparación docente para hacerlo, ¿ya? Y es fundamental. Muchos otros docentes también hemos dejado que nuestros libros se empolven y no hemos actualizado nuestra manera de ejecutar y llevar a cabo las clases. Por esto este video de los nuevos enfoques de la didáctica moderna, ¿ya? ¿A qué nos referimos con la didáctica moderna? La didáctica moderna es la manera actual de enseñar. La didáctica en principio es una ciencia que dota de conocimiento para el cómo enseñar, el cómo llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje de la manera más eficiente, de la manera más productiva, de la manera en que los niños y niñas, nuestros estudiantes, nuestros hijos en casa, logren en realidad un conocimiento y un aprendizaje significativo que perdure en el tiempo, es decir, que sea sostenible y que sea a la vez también sustentable, puesto que estos conocimientos son utilizados como base de otros conocimientos y así se va alimentando ese acervo cognitivo del niño o de la niña. Entonces, vamos a ver un poquito acerca del enfoque de la didáctica moderna. El primer punto indica, ¿no? El alumno es constructor de su propio conocimiento. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje pone el centro al estudiante. El estudiante es el centro, ¿sí? Ya recordarán muchas personas hace años atrás, cuando se trabajaba en la educación bajo el paradigma conductual, que quien ejercía el centro de atención de la clase era el docente. Mas ahora no es así. Ahora el aprendizaje se centra en el estudiante. El aprendizaje debe hacer que el estudiante se vuelva activo, ¿sí? El alumno debe ejecutar acciones, ejecutar muchas acciones que pongan en juego toda su atención y que pongan en juego su creatividad. Ejecutar varias tareas que lo lleven a analizar, que lo lleven a observar, que lo lleven a comparar, que lo hagan identificar semejanzas, diferencias y que también lo lleven a identificar el momento de esto sé, esto no sé, ¿sí? Entonces yo sé esto y para llegar acá necesito ayuda, necesito
que un compañero o que mi maestro o que me tienda la mano para llegar a ese nuevo aprendizaje. Es el alumno el centro total de la atención dentro del aprendizaje. Así él puede construir su aprendizaje. Es un aprendizaje activo, ¿sí? Es como hay un dicho, ¿no?, que reza más o menos de la siguiente manera: si lo veo, lo recuerdo, ¿no? Si me lo cuentan, también. Pero si yo lo hago, lo aprendo, ¿sí? Y ese aprender, con una H intermedia, de aprehensión, de tomar y no soltar. De tomar ese aprendizaje, arraigarlo en el acervo cognitivo y no soltarlo. ¿Y cómo se logra? A través de la acción. El estudiante debe hacer, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, vemos en las plataformas virtuales que muchos docentes solamente se dedican a la oratoria. Perfecto, está muy bien, pero ¿quién aprende más en toda esa oratoria? ¿El docente o los estudiantes? Yo diría que el docente, porque él es el que está en continua actividad, ¿sí? En todo caso, en la didáctica moderna el enfoque cambia. Entonces, en vez de que el docente sea quien exponga los conocimientos a cada minuto de la clase por medio de su oratoria, ahora sería bueno dividir el salón de clase o el salón virtual, en este caso, como estamos con la educación virtual, en varias salas, ¿no? ¿Cómo se lo hace con el Zoom o con el Teams o con alguna otra aplicación de esa índole, ¿no? Dividir en salas y hacer que los estudiantes trabajen en grupo y desarrollen cada uno una actividad diferente, cada grupo una actividad, un contenido diferente, y luego el docente hace la retroalimentación de los conocimientos y despeja las dudas, ¿sí? Ahí también puede intervenir lo que hablábamos en videos anteriores sobre la evaluación de los autores, la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación. Entonces ahí se complementa la acción del estudiante más la interacción del docente. Entonces, primer punto grande que hemos tratado hasta aquí: el alumno es constructor de su propio conocimiento, ¿sí? El alumno es que construye, y construye como mediante la acción, mediante una acción continua y diversa. Entonces, si te hemos aportado hasta este momento, pues dale like, comparte y bueno, vamos a desarrollar el siguiente punto. El rol del docente. En la didáctica moderna, el rol del docente es la mediación. El docente es mediador del conocimiento, ¿sí? El docente obviamente tiene que preparar su clase, obviamente tiene que analizar primero los contenidos. Digamos que vamos a enseñar a nuestros niños en casa el ciclo del agua. Entonces, primeramente tengo que comprender yo el ciclo del agua. Tengo que comprender qué es el ciclo del agua. ¿Para qué sirve en la naturaleza el ciclo del agua? Para yo poder enseñar al niño, ¿no? Entonces, lo ponemos a hacer actividades, ¿no?, que le lleven a descubrir el ciclo del agua, ¿ya? Y luego eso ya lo orientamos teóricamente acerca de lo que es el ciclo del agua, ¿no? Podemos inclusive hacer experimentos relacionados al ciclo del agua, ¿no? Como es la evaporización del agua, ya. Luego la condensación y la lluvia. Todo eso y cómo lo encontramos en la naturaleza.
¿ya? Para que el estudiante aprenda ejemplificadamente qué es el ciclo del agua. El docente media. Ya no es simple y llanamente el ciclo del agua va, y todo se queda ahí. Y el aprendizaje es momentáneo, ¿no? El aprendizaje tiene que ser experimental. Y ya el docente tiene que ser un mediador, y un mediador experimental, un mediador activo, un mediador que haga que el estudiante ansíe llegar a esa zona de desarrollo próximo y a la zona de desarrollo potencial, continuamente, un ciclo de aprendizaje continuo, ¿sí? Así como se incentiva el estudiante a desbloquear continuamente su teléfono y revisar todas las redes sociales y todo eso, o ver los juegos, etcétera, no sé. Lo mismo, que ansíe la actividad, la experimentación es muy buena. Aprender haciendo, ¿ya? Entonces el docente debe mediar el conocimiento de esa manera, ¿sí? Y emplear para ello la psicología evolutiva y los procesos didácticos. Planificar obviamente la clase, ¿sí? Que sus acciones estén basadas en la psicología evolutiva. Si tú eres padre de familia y estás tratando de orientar en casa a tu hijo o a tu hija, te recomiendo también ver videos acerca de psicología evolutiva, ¿sí? ¿A qué nos referimos un poquito a eso? A la manera en que el niño o la niña se va desarrollando y va adquiriendo el aprendizaje. No podemos transmitir conocimientos que aún están fuera de su alcance. Debemos ir de manera procesal, respetando la edad cognitiva y cronológica de nuestros estudiantes o de nuestros hijos. Entonces te recomiendo muchísimo instruirte en esa parte fundamental para hacer un ejercicio de aprendizaje de la mejor manera. Ya. Ahora, la didáctica moderna también se ha preocupado de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la metodología. La didáctica moderna ha desarrollado procedimientos específicos para cada área de aprendizaje. Si tenemos matemática, por ejemplo, tenemos el método de resolución de problemas. Si vemos lenguaje o lengua, como se le quiera denominar, también tenemos el método global, el método integral para esa área. Si tenemos clases de estudios sociales o ciencias naturales, también tenemos el método itinerarios o del viaje imaginario, que lo tratamos en un video anterior. Si vamos a enseñar cultura estética, arte, dibujo, tenemos el método del natural. Entonces, esa didáctica se ha ido perfeccionando y se ha ido llenando de métodos y procedimientos, ha ido depurando las mejores acciones para cada área de estudio. Y de eso también deben los padres que están ayudando a sus hijos en casa a instruirse de eso para poder ejecutar esa ayuda de la mejor manera, ¿no? Entonces, todo eso deben hacer un pequeño esquema, un pequeño trabajo, con un pequeño guión de las actividades que voy a hacer con mi hijo o con mi hija para fomentar ese aprendizaje activo, ¿sí?
qué es lo que necesita y lo que se quiere el nuevo enfoque de la didáctica moderna, ya respetando pues los procesos cognitivos y los procesos afectivos y aquellos procesos cronológicos que son inherentes al desarrollo evolutivo del niño o de la niña, o bien del joven o del adolescente. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no te olvides compartir, suscribirte, darle like. Éxito en todo lo que estás haciendo. También te recomiendo que puedas utilizar el enfoque de la didáctica moderna como un tema de ensayo, como un tema de artículo científico, que falta mucho de esto, se ha hablado muy poco en la actualidad y necesitamos retomarlo. Y también lo puedas trabajar como un tema de tesis, ¿sí? Entonces puede ser un tema de tesis la didáctica moderna en el desarrollo de procesos de interaprendizaje en los alumnos de tal entidad educativa. Te sugiero eso. Bueno, nos vemos en el próximo. Gracias por estar aquí.